Gloria al nombre de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Saludos cordiales. Dios les bendiga mucho. Buenas noches. Dios les bendiga poderosamente a todos y a todas. Nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestros amigos, nuestras amigas. Dios bendiga a toda persona que sea ahora en vivo, sea después, pueda ver esta transmisión. Le rogamos al Señor que les bendiga, les guarde y que la palabra que hemos de hablar en esta noche sea de grande bendición para usted, como lo ha sido para mí y para millones de personas que nos hemos dedicado a adorar a nuestro Dios. Te invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él nos ayude en esta hora. Buen Dios y Padre bueno, te agradezco la bendición que tú me concedes. Estás listo, preparado para hablar de tu palabra. Te suplico que tú me ayudes a hacerlo, que sea de tu agrado y que nos ayude a nosotros a entender la verdad gloriosa del Evangelio que tú quieres que nosotros entendamos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Dios del cielo. Saludamos cariñosamente a mi hermano y amigo Pastor Pancho del Valle. Su esposa Dale. Le bendiga mucho. Ellos transmiten un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes ¿a qué hora es? A las 7 de la noche. Todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Ellos lo transmiten simultáneamente en YouTube y en Facebook. Te busca la plataforma Luis Pancho del Valle y ahí lo va a encontrar ese programa hermoso. Dios bendiga hermano Pancho, Dios bendiga a todos los hermanos que nos comunicamos en ese programa y que disfrutamos de esa bendición tan hermosa. El menú de hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Gloria al Señor. También le invitamos para que esté con nosotros en nuestro programa Verdades Irrefutables todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Nuestro programa es Verdades Irrefutables, así como hoy, todos los miércoles a las 8 de la noche en Facebook. Después que termina la transmisión, pues lo subimos a YouTube y allí nos puede encontrar bajo el nombre de @JaimeRoman7433. Toda nuestra programación y algunas otras cosas muy edificantes, por cierto, todas concernientes al Evangelio de Cristo Jesús. Allí no hay otra cosa que eso. Encuentra en el nombre de @JaimeRoman7433 allí en YouTube. Gloria a Jesús. En esta noche le invito a que busque su Biblia y me acompañe a la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4 y en el verso 17. Y ahí vamos a estar disertando en esta hora bajo el tema el Evangelio y la moral. Tema muy hermoso, un tema que abarca mucho, que se pueden decir tantas cosas de él. Y en esta noche vamos a hablar unas cuantas cosas que están contempladas en la palabra de Dios. No nos vamos a inventar. No podemos hacerlo. Se puede hacer, pero no sirve. Se pueden hacer argumentos innumerables, pero si no están de acuerdo a la palabra de Dios, no sirven. Hacen daño, son veneno, matan personas espiritualmente hablando. El Evangelio y la moral. Entendemos, ¿verdad?, que el Evangelio, cuando se habla del Evangelio, pues automáticamente estamos hablando de moral, de un grado de moral alto. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Efesios, verso 22. 4:22 del epístola a los Efesios. En el 17 vamos a hablar más luego. Efesios 4:22. Dice el apóstol Pablo así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermosa palabra. Dios la bendiga en nuestras vidas de una manera muy, pero que muy linda, muy especial. El Evangelio y la moral. Dije que cuando se habla del Evangelio, cuando se habla de las Sagradas Escrituras, cuando se habla de la iglesia, no estoy hablando de la religión, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y cuando se habla de la religión también, automáticamente la mente se nos va a la moral. Se entiende que es así, que es una verdad irrefutable. Está escrito allí en la pancarta. Es una verdad irrefutable. El Evangelio es sinónimo de moral, de buenas nuevas, que aunque contiene los detalles del tema de la salvación del ser humano, del perdón que Dios tiene para cada uno de nosotros, aunque contiene detalles de cómo podemos alcanzar esa bendición gloriosa de participar con el Señor en su reino eterno en el futuro, aunque contiene todo eso, concerniente al perdón de Dios y la misericordia, también contiene principios morales que nos exigen las Escrituras y que esta noche vamos a hablar algunos de ellos, porque la palabra del Señor está repleta de puntos doctrinales que tienen que ver 100% con la moral de la persona, del ser humano, y que Dios exige a los hijos de Dios, a los creyentes, que cumplan esos principios. Que nosotros no los cumplamos, eso es otra cosa, pero están plasmados en la palabra de Dios para que se cumplan. Y el apóstol Pablo nos habla a través de Efesios muchos de esos puntos morales que nos referimos y que exige el Evangelio. Aquí en esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo en el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oiga, el apóstol Pablo nos está haciendo un reto, nos está dando unas instrucciones. Cuando él dice esto requiero, está diciendo esto me gustaría que ustedes hagan. Esto les conviene hacerlo, esto yo les sugiero que lo hagan, por no decir yo le exijo que lo hagan. Porque la palabra requiero es sinónimo de sugerencia o de exigencia, de sugerir o de exigir. Entonces el apóstol nos está diciendo que él requiere. Es como si él lo dijera directamente, dijera yo le exijo a ustedes. Digo, desde el punto de bíblica, desde el punto de vista moral, y él como apóstol y nosotros como súbditos del Señor y fieles del Señor, él tiene una posición más alta que la nuestra, entonces sí tiene la autoridad moral que Dios le ha dado para escribir con autoridad del cielo, dirigido por el Espíritu Santo, porque a través de él es que Dios nos dice a nosotros requiero, exijo, sugiero, y en el caso de Dios va más allá, y Dios dice, suponiendo que fuera Dios el que nos lo dice directamente, personalmente, diría ordeno. Pablo no puede decir ordeno, pero sí dice sugiero. Que andéis, que no andéis como los que no conocen a Dios en la vanidad de su mente. En otras palabras, que piensan lo que quieren y ellos creen que están bien. Nos prohíbe, o sea, le prohíbe a los que se llaman creyentes, a los que pretenden ser cristianos y dicen ellos que van un día a participar en la boda del Cordero y que van a estar en el reino eterno con nuestro Dios. A todos los que tenemos esa esperanza, esa confianza y todos los que
enseñamos esta verdad, el apóstol Pablo nos dice que no andemos en nuestros comportamientos, que no sea como el de la gente que no pertenece a la iglesia de Cristo. Es decir, nos está diciendo que tenemos la obligación moral de ser diferentes. Debe haber una diferencia, porque los que no pertenecen a la iglesia, según dice Pablo, ¿verdad?, carecen de sensibilidad y su corazón está, ¿cómo es que dice aquí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, no conocen a Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Pablo está diciendo aquí, no lo estoy diciendo yo. Pablo dice que tienen el corazón duro, que perdieron la sensibilidad. Eso lo dice más abajo. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí Pablo está describiendo con lujo de detalles la conducta de esos que no conocen a Dios, que no tienen en cuenta a Dios, al Evangelio y a la moral que el Evangelio exige. El apóstol Pablo se está expresando y dice cómo actúan ellos. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos en la vida de Dios. No tienen a Dios en la vida en cuenta para nada. Por la ignorancia que en ellos hay. La palabra ignorancia, algunas personas la tienen como una palabra ofensiva. Y en ocasiones lo es. Depende cómo se le diga a la persona. Si se le dice sarcásticamente, sí lo es. Pero la palabra ignorancia es sinónimo de alguien que desconoce algo. Si usted me dice a mí que yo soy un ignorante en la mecánica de una computadora, usted tiene razón toda y a mí no me puede dar coraje, no me puede molestar. No me puedo sentir incómodo porque usted me diga o alguien me diga que yo soy un ignorante de la ciencia que estudia la mecánica de la tecnología en una computadora. Yo no sé bregar con eso. Eso es ignorancia, desconocer algo. En este caso, el apóstol Pablo dice que estas personas que hacen esto, en ocasiones lo hacen porque desconocen a Dios, desconocen su palabra. Y es así. Conocemos personas por cantidades, y yo soy uno de ellos, que cuando conocemos la palabra y entendemos y nos confronta y vemos que aquellas conductas que teníamos en el pasado antes de conocer a Cristo, las practicábamos feliz de la vida, sin problema ninguno, sin nada que nos acusara en la mente y en la conciencia. Dormíamos felices, aún habiendo hecho ciertas cosas que son barbaridades, moralmente hablando, que la palabra las prohíbe. El miércoles que viene vamos a hablar de eso. Gloria a Dios. El miércoles, no se lo pierda, verdad irrefutable del Evangelio, el miércoles que viene. Aquí Pablo está hablando en términos general, hablando de maldad y de corrupción moral que se practica. Pero el miércoles vamos a detallar cuáles son esas. No todas, porque no va a dar tiempo. Pero algunas de las principales y las más conocidas las vamos a señalar. Y no solamente las vamos a mencionar. Vamos a probar con la palabra de Dios que Dios las prohíbe. Porque yo no puedo venir a decir aquí una cosa que no esté en las Escrituras. Yo tengo que probar con la palabra de Dios lo que yo estoy hablando. Y el miércoles lo vamos a ver. No se lo pierda. Dígaselo al que no está hoy por ahí. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, los sentimientos la palabra del Señor usa una palabra, digo la Biblia, las Sagradas Escrituras usan una palabra de vez en cuando dice cauterizaron la conciencia. Cauterizar quiere decir que creó una especie de caparazón. Cauterizar es lo mismo que decir cicatrizar. Volver a nacer piel. Echar nuevamente piel. Pero cuando habla de cauterizar, va un poco más allá. Y es como si dijera, tiene una caparazón que no permite que le entre nada de afuera.
una especie de protección para que nada lo alcance. Y esa conciencia cauterizada es eso mismo que dice aquí, perdieron toda sensibilidad. Por lo tanto, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. De esas impurezas y de esas cosas vamos a hablar el miércoles. Probado con la palabra de Dios. Su corazón se puso duro. Oiga, y la gente que no conoce a Dios, no toda la gente, porque mucha gente no conoce a Dios, pero son gente noble, gente buena. Uno habla con ellos y póngale que no creen de inmediato, ni aceptan, ni siquiera a veces ni aceptan la verdad que le hablamos, pero nos reciben con respeto, nos tratan con respeto, con dignidad, se portan bien. Si es en la casa nos ofrecen algún jugo o refresco. Bueno, ellos ignoran y nos ofrecen hasta licores, porque lo que ellos tienen es deseo de compartir sus bienes con la gente, porque son personas nobles, gente buena, gente que es una lástima que no le hayan dado su corazón a Cristo, que no pertenezcan a la iglesia. Entonces, está diciendo aquí que hay una diferencia bien grande, debe de haber una diferencia bien grande entre el que no le sirve a Dios y estos que vamos a mencionar ahora. Dice, pero ustedes, hablándole a la iglesia de Cristo Jesús, en el verso 20, el apóstol Pablo dice, Efesios 4:20, pero ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Qué no han aprendido de Cristo? No han aprendido a tener un corazón duro, una vida insensible. No han aprendido con avidez a hacer toda clase de impurezas. No han aprendido de Cristo, no aprendimos a tener el entendimiento entenebrecido y a vivir lejos de Dios. No, todo lo contrario. Cuando conocemos al Cristo de la gloria, el Evangelio, además de que nos enseña un alto grado de moral, también nos trae nueva vida en Cristo Jesús. Y aquí dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Eso es, si en verdad le han oído con detenimiento, ¿verdad? Si en verdad le habéis oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y cuál es la verdad que está en Jesús? La palabra de Dios. Si es verdad que nosotros fuimos educados, doctrinados, es la palabra correcta que se usa, con las enseñanzas. Doctrina es lo mismo que enseñanzas. Esa es la definición de la palabra doctrina, es enseñanzas. Si las doctrinas de Cristo, las enseñanzas de Cristo, nosotros fuimos educados con ellas, se supone que hayamos aprendido de Cristo, y entonces ya no actuamos como aquel hombre que hablamos, que tiene el corazón duro, que es insensible y que vive lejos de Dios. Por eso dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Yo quisiera decirlo de otra manera, pero es que no puedo decirlo de otra, porque aquí ya está dicho. Yo no lo puedo adornar. Más adornado, más bonito que lo que está aquí y más claro, yo no lo puedo hacer, y si lo hago lo daño. Porque como está escrito aquí es que sirve, como está escrito aquí es que produce el razonamiento cuando lo leemos, cuando lo escuchamos, cuando lo consideramos y más que nada cuando lo practicamos. Cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, aquella vida antigua que teníamos que no agradaba a Dios, sácala afuera, échala afuera. Porque ese ser que no conoce a Dios está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, vamos a tener una mente diferente, nueva, un modo distinto de pensar y de actuar. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad.
Con ese estilo de conducta solo habrá gozo, paz, alegría, confianza en nuestro Dios. En cambio, con el otro estilo de vida de esa persona que no conoce a Dios, que tienen poco la moral y el evangelio, o el evangelio y la moral, cualquier orden que lo pongan, da lo mismo. Lo que la persona produce en sí es hostilidad y violencia en contra de su prójimo, en contra del gobierno, en contra de la propiedad ajena, en contra de la ley y muchas veces, muchísimas veces, en contra de sí mismo, en contra de su familia, porque muchas veces tienen la esposa o el esposo, los hijos, los parientes cercanos, los padres, los tienen en poco, los tienen en nada, los maltratan, matan, los golpean, los insultan, los ofenden. Estoy hablando a todo el mundo, en general, a toda persona, a cualquier persona que por cualquier cosa que surja una diferencia, se forma la grande, oiga, y cuántas cosas desastrosas, en ocasiones peligrosísimas, con consecuencias drásticas, por no pensar por un momento y simplemente por no tener a Dios en su vida. Efesios 4, 20, 21 nos habla a los cristianos, nos hace un reto. En ese verso 21 dice, eso es, ustedes no han aprendido así de Cristo, si le han escuchado y le han atendido y han aceptado esa moral que el Evangelio les ofrece y esa moral que el Evangelio les exige. Qué cosa más bonita. Qué alegría y qué satisfacción más grande sentimos en el alma, en el corazón, en nuestra vida, en nuestra existencia, cuando estamos seguros de que hemos sido transformados, cuando estamos seguros de que estamos viviendo esa nueva vida en Cristo Jesús, de que podemos dar testimonio, lo que llamamos nosotros comúnmente acá, ejemplo, así que dice la gente. Damos ejemplo de haber nacido de nuevo en Cristo, de haber llevado una vida desastrosa en el pasado y ahora vivimos en un nuevo plano de moral, de esperanza, de confianza. Tratamos bien a las personas, aun aquellos que teníamos diferencias antes, aun aquellos que nos han ofendido, que nos han hecho cosas malas. Sentimos compasión por ellos y le buscamos el lado para llegar a tener paz con ellos. Y qué hermoso se siente en el alma cuando se logra tener de amigo uno que un día estuvo de enemigo con nosotros. A mí me ha sucedido. A mí me ha sucedido. Yo tenía mis enemigos, claro que sí, ¿quién no? Antes de conocer a Cristo. Pero cuando conocí al Señor, poco a poco, de una u otra forma, esas personas volvimos a tener amistad. Oiga, y esas personas yo los amo con el alma. Y algunos que ya se fueron de este mundo, los traté y los quería con el alma también. Y para mí eran personas muy especiales. Y las diferencias que teníamos en el pasado, en ocasiones hasta nos reímos juntos de nuestras payasadas. Porque ahora en Cristo la cosa cambia, es diferente. Nos hace un reto el apóstol. Y en Mateo 28 al 30 Jesús también nos hace un reto. Y nos dice, vamos a ver lo que nos dice. Porque si yo lo digo de memoria se me pierde algo. Y aquí no se me pierde nada. Porque es la Biblia el que lo está hablando y lo está diciendo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Está hablando espiritualmente. Está hablando de los que no creen. Está hablando de las personas que están confundidas, que tienen un corazón duro, que no tienen sensibilidad. Está hablando que vengan a Él, porque Él los va a hacer descansar, es decir, los va a hacer sentir bien. Los va a hacer sentir que viven mejor, sobre todo con una esperanza de ver al Cristo de la gloria allá en el reino eterno. Lleven mi cruz, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hagan eso, hallarán descanso para vuestras almas. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no miente. Nuestro Señor Jesucristo no era un mentiroso ni un engañador. Su palabra es 100% creíble y fiel.
En ese verso 22, Pablo nos sugiere que demostremos a la gente la nueva vida que trae el Evangelio y la moral que enseña y que exige Dios a sus hijos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lea la palabra del Señor, ore, busque a Dios, séale fiel al Señor, esfuércese en serlo y deje que el Señor moldee su vida a través de su palabra. El Señor es bueno y Dios solamente quiere hacernos bien. Dios permita que alguien que no conozca a Cristo escuche esta palabra y el Señor lo toque y pueda tener un encuentro personal con nuestro Dios. Aleluya. Muchas gracias, muy agradecidos a todos los hermanos que estuvieron por ahí con nosotros y a los que nos saludan después que termina la transmisión. Hermano evangelista y amigo de muchos años, me encanta que el hermano evangelista del Señor Edwin González esté por ahí, porque cuando dije de las cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo, él es mi testigo, porque éramos compañeros de infancia, no de infancia, de la adolescencia y de la juventud. Fíjense, hermanos, y no era que hacíamos cosas demasiado descabelladas, no era que éramos tan malos, no éramos delincuentes, no, para nada. Éramos gente buena, de trabajadores del barrio, gente querida, pero hacíamos payasadas, burlas y cuántas cosas que a Dios no le agradan y que la palabra las prohíbe. Y ahora yo digo, ay Señor, lo que yo hacía, te estaba ofendiendo a ti, porque lo que hagamos mal a una persona, Jesús dijo, a mí lo hiciste. Ay Señor, Dios te bendiga, hermano Edwin. El hermano Edwin tiene un programa muy lindo que se llama Levantando al Caído con Jesucristo, todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook. No se lo pierda. Edwin González, evangelista Edwin González, es el nombre que te aparece allí en la página. Levantando al Caído todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook. Dios bendiga al hermano Edwin y todos los que participan con él en ese hermoso programa. Nuestro amigo y hermano, pastor y misionero Néstor Aguirre desde Nicaragua. Dios le bendiga mucho, hermano Néstor. Bendiga a toda la iglesia que usted dirige y los hermanos que lo acompañan. Samuel Carrero, Dios le bendiga, hermano Samuel. Bendiga mucho a su esposa y a sus hijos y nietos. Merlinda Pitre, mi prima. Dios te bendiga, Merlinda, desde Lares, Puerto Rico. Nuestra hija Migdalia y familia, Dios les bendiga mucho. Brunilda Torres, Dios te bendiga, Bruni, bendiga a Sheila, tu hija, y bendiga a tu esposo. Y mi hermano y amigo también, predicador del Evangelio, joven, esforzado y dado a Dios, José Luis Martínez y Mejías, desde El Salvador. Que bendiga, hermano Luis. Le envío un saludo y mis respetos a su pastor, hermano David Martínez. Pedro Lozada también, desde Hartford, Connecticut. Dios te bendiga, Pedro. Dios bendiga las congas que todavía resuenan allí para adorar a Dios en el templo. Bendiga a toda tu familia y a todos tus nietos. Nos pusimos viejos, Pedro, nos pusimos viejos, ya tenemos nietos, hasta bisnietos. Yo por lo menos yo tengo bisnietos ya. Gloria al Señor. Los años pasan y todos en la gracia de nuestro Dios es de bendición. Aleluya. Mi sobrino Odis Román, Dios te bendiga, Odis. Bendiga a tu familia hermosa. Bendiga mucho. Y Carmen Aurea Pérez, desde el pueblo de Middletown, no, de Waterbury en Connecticut. Dios bendiga a la hermana Carmen Aurea y bendiga al hermano Ángel Ruiz, su pastor. Bendiga a toda esa familia muy querida allá en ese pueblo de Waterbury, a los cuales amamos con el alma y siempre los tenemos en nuestro corazón. Gloria al Señor. Y Dios bendiga a todos los demás hermanos que nos saludan después que termina la transmisión. Le invito para que el próximo domingo nos encontremos a las 8 de la noche aquí mismo en Facebook. En nuestro programa Hubo un Cambio. Dios te bendiga. Oramos. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno y me has permitido en esta noche una vez más hablar de tu palabra con libertad, Señor, y probando con tu palabra que la moral que el Evangelio exige está contemplada en ella, y el apóstol Pablo lo dijo, porque tú lo dirigiste a escribirlo. Te ruego que cada uno de nosotros que te hemos conocido podamos cumplir este mandato y podamos anunciar al mundo
que tú quieres que nosotros nos conduzcamos con esta palabra para que te agrademos. Y permite que muchas personas que escuchen esta transmisión, Señor, esta programación, así como la de todos mis hermanos, hermano Pancho, hermano Edwin, hermano Néstor, hermano David Martínez y todos los demás predicadores que aparecen en las plataformas, Señor, todos tú los uses para tu gloria y muchas personas puedan, Señor, ser alcanzadas con esta verdad gloriosa del Evangelio. Te suplico, Señor, que tengas piedad y misericordia de tantos millones de personas que no te han conocido. Usa, Señor, esta herramienta para la gloria de tu nombre y bendición de sus almas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre le decimos, les deseamos felices sueños y que tengan buen sueño con los angelitos buenos. Si sueña con los malos, repréndalo en el nombre de Jesús.